la persona correcta y el plan correcto. Diga conmigo una vez más: la persona correcta, el lugar correcto y el plan correcto. Algunos me dicen que si cuando uno sube acá uno se pone nervioso, porque tenemos muchos años de estar haciendo, ministrando, predicando y hablando. Pero la realidad es que cada vez que uno sube acá uno siente un nervio como ustedes no se imaginan. Pero es muy emocionante decirle a Dios: Dios, úsanos el día de hoy para llevar tu palabra y para que la vida y los corazones de muchas personas puedan conectarse contigo. Así es que el día de hoy, para que se me bajen los nervios, ¿qué le parece si ora por mí? Amén. Ahí donde está, levante su mano. ¿Y qué tal que si ora por su servidor? Que recuerde que somos solamente instrumentos. Gracias, Jesús. Diga conmigo un fuerte amén. Ese estuvo fuerte. Otro fuerte amén. Eso ya se oyó con más ganas. Hablamos de la persona correcta, y el día de hoy vamos a hablar de el lugar correcto. Cómo estar en el lugar correcto, cómo Dios nos puede bendecir en el lugar correcto. Y estaba pensando cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida, y escogí una palabra que es la palabra P, y la dividí en cuatro diferentes puntos que les voy a compartir el día de hoy. Dice: uno de los principales propósitos de Dios para tu vida es colocarte en el lugar apropiado, en el lugar correcto. Cuando tú estás en el lugar correcto, suceden cosas correctas para tu vida. Hablamos de la persona correcta. Hoy vamos a hablar de el lugar correcto. Y antes de que Dios, escuche bien, esto es muy interesante. Antes de que Dios creara a Adán, y antes de que Dios le diera a Adán a Eva, ¿qué hizo Dios? Creó el lugar. Dios crea primero los ambientes, las atmósferas, los lugares correctos antes de colocarte ahí. Dios creó primero el huerto del Edén y después trajo a Adán al huerto del Edén. Muchos de nosotros hacemos lo contrario a lo que hace Dios. Primero buscamos a la persona y luego vemos si estamos en el lugar correcto. Alguien decía por ahí a las chicas que todavía no se casan y que andan en busca del príncipe azul. Dice que Dios, antes de darle a Eva, a Adán, lo puso a trabajar. Así es que si usted anda en busca del príncipe azul, la primera clave es que el príncipe azul sea un hombre trabajador. Diga conmigo: trabajador. Bueno, y esta serie se basa en el libro de Jeremías. Vamos a ver el libro de Jeremías, donde habla Jeremías y nos habla de los planes y de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Yo respondí: a mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordeno. Esta serie está basada en este principio, en el principio que Dios tiene una persona correcta, tiene un lugar correcto y tiene un plan correcto para cada uno de nosotros. Lo que Dios nos da en esta nueva serie, en esta nueva predicación, que es el lugar correcto, nos habla que nosotros tenemos que estar en la colocación correcta y, como digo, en el panorama geográfico de Dios para que sucedan las cosas sobrenaturales en nuestra vida. Si tú quieres recibir el favor sobrenatural de tu vida o en tu vida, tienes que estar en el lugar correcto para que eso suceda. A veces no recibimos nada de Dios porque no estamos en el lugar correcto. A veces dejamos pasar las oportunidades increíbles que Dios tiene para nosotros por estar en lugares equivocados. El dueño de la primera agencia de colocaciones en el mundo fue Dios mismo, porque Dios colocó primeramente a Adán en el lugar donde había provisión. ¿Está conmigo? Dios viene a nosotros y hace cuatro cosas. Estas cuatro cosas, cuando estás en el lugar correcto, vamos a ir a cada una de ellas. Y cada una de ellas es interesante ver que cuando tú estás en el lugar correcto suceden cosas sobrenaturales. El día de hoy vamos a hablar de cosas sobrenaturales. Diga conmigo: sobrenaturales.
Y comenzamos con lo primero, que es la colocación apropiada. Suceden estas 4 cosas. Lo primero es la provisión sobrenatural. Diga conmigo: provisión sobrenatural. En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 3, estamos hablando de Elías y habíamos mencionado un poco de esto. Y la palabra dice: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo del Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Número 1, cuando Dios habla, cuando Dios te da dirección, cuando estás en las coordenadas de Dios, va a haber provisión sobrenatural. Durante una hambruna, en este tiempo de hambre, en este tiempo de que no había nada, de que iba a venir sequedad, Dios le dice a Elías: muévete, te voy a dar un lugar específico, un tiempo específico, para que puedas ser bendecido en ese lugar. Muchos de nosotros no tomamos en cuenta a Dios para hacer nuestras movidas en nuestros negocios, en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, se nos complica mucho recibir la provisión sobrenatural de Dios. Dios le dice a Elías: ve al Querit, yo te he ordenado cuervos que te alimenten ahí. Sabe que muchos de nosotros buscamos en la vida y luchamos en la vida y no progresamos. Y a veces nos preguntamos: Dios, ¿por qué no puedo progresar? ¿Por qué veo que alguien progresa? ¿Por qué veo que alguien avanza y yo estoy siempre en el mismo lugar, con las mismas deudas, con los mismos sueños, con las mismas cosas que he estado toda la vida? La respuesta es muy clara. Muchos de nosotros quizás no estamos en el lugar correcto y en la coordenada correcta que Dios nos ha puesto. Cuando obedecemos la voz de Dios, viene una provisión sobrenatural a tu vida. Esa provisión sobrenatural que viene a tu vida es el abastecimiento divino en la colocación divina que Dios tiene. Yo sé que muchos de nosotros hemos recibido esa provisión divina. No es una provisión natural. La provisión natural es la que nosotros obtenemos simple y sencillamente por la gracia y el favor que Dios nos ha dado. Pero hay una provisión sobrenatural cuando suceden cosas sobrenaturales en tu vida. En mi vida han sucedido muchas ocasiones. Hace un momento dábamos generosamente a esta casa, soltábamos generosamente aquello que nos suele, el billetito de 10, de 15 o el diezmo, o como usted le quiera llamar. Y somos generosos porque sabemos que hay una provisión sobrenatural que viene a nuestra vida cuando tú y yo somos generosos. Muchos de nosotros no recibimos esa provisión sobrenatural porque no vivimos en lo sobrenatural de Dios. Vivir en lo sobrenatural de Dios es creerle a Dios, es creer que va a proveer. Es cuando se acaban tus limitaciones llegan y cuando se acaban tus recursos, y entonces volteas y le dices a Dios: hay hambre, hay necesidad, hay una situación difícil, necesito de tu provisión. Imagínense que Elías en ese momento estaba huyendo, estaba desesperado, estaba sin saber qué iba a hacer de su vida. Mas de repente Dios le dice: ve a mis coordenadas, porque en esas coordenadas yo he decidido bendecirte. Muchos de los que hoy estamos aquí hemos tenido testimonios increíbles de parte de Dios. Cómo Dios ha movido su mano a tu favor. Cómo Dios ha bendecido tu vida a su favor. Cómo de la nada empiezan a abrir negocios. Cómo de la nada te encuentras a la persona que Dios ha mandado y enviado para que te bendigan y no sabes cómo sucede, y empieza la provisión divina de Dios. Empieza la provisión sobrenatural de Dios. Cuando tú estás en el lugar correcto y escuchas la voz correcta de Dios, créeme que esa provisión sobrenatural de parte de Dios va a venir a tu vida. Tenemos que empezar a caminar en lo sobrenatural. Está conmigo. Tenemos que empezar a caminar en lo sobrenatural de Dios. El día de hoy me voy a poner un poco pentecostés, pero hoy quiero que cada uno de nosotros entendamos que lo sobrenatural de Dios trae provisión a nuestra vida. Déselo fuerte, amén. Muchos de nosotros pensamos y decimos: bueno, cuando lo sobrenatural de Dios viene y cuando la provisión de Dios viene, no se termina. Cuando Dios tiene una promesa contigo, tiene un pacto de Dios contigo, tiene un plan contigo, Dios va a proveerte aunque lo demás esté cerrando.
En el tiempo de pandemia Dios te proveyó. En el tiempo de sequedad Dios te proveyó. En el tiempo de hambruna Dios te proveyó. Y sabes, cuando caminas y estás en el lugar correcto de Dios, Dios te sigue proveyendo. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, siempre habrá provisión sobrenatural en tu vida. Algunos de nosotros nos acostumbramos porque justo en el momento que Elías empezó a conocer a Dios, el arroyo comenzó a secarse. Se seca el arroyo, se termina la provisión. Y algunos dicen, bueno, es que Dios me bendijo hace 2 años, Dios me bendijo hace 5 años, Dios me bendijo en una provisión sobrenatural hace 15 años. Quiere decir que por alguna razón o en alguna forma la provisión sobrenatural de Dios se detuvo en tu vida. Pero cuando caminas en lo sobrenatural de Dios, cuando estás en el lugar correcto de Dios, aunque el arroyo se seque, Dios vuelve a mandar nuevas instrucciones. Hay una pregunta que dice: ¿qué hacer cuando el arroyo se seca y los pájaros se van? ¿Qué hacer cuando el arroyo se seca y los pájaros se van? ¿Qué hacer cuando ya obtuviste el favor de Dios, la provisión sobrenatural de Dios, y ahora se fue? Muchos de nosotros vivimos en ese momento, en el momento de un ministerio que fue fructífero, en el momento en el que servíamos de todo corazón, en el momento que sentíamos la provisión y sentíamos aquel calor por servir, por amar y por seguir a Jesús. Se apagó. Y te preguntas hoy en día, ¿qué hacer para que la provisión sobrenatural de Dios continúe viniendo sobre mi vida, que ya dejó de aparecer hace un par de años? La respuesta es muy sencilla: seguir escuchando la voz de Dios. Seguir escuchando la voz de Dios. La única razón por la que Dios permitió que el arroyo se secara es porque Él quería llevarlo a un nuevo nivel de su gloria. La única razón por la que estás pasando algunas situaciones en tu vida de sequía, a pesar de haber conocido lo sobrenatural de Dios, a pesar de haber tenido la provisión de Dios, y hoy el arroyo se ha secado quizás en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu, y tú le dices: Dios, ¿dónde vuelvo a comenzar de nuevo para volver a obtener lo sobrenatural tuyo? Su palabra me habla y me dice que nuevamente Dios le dice a Elías: ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece ahí, y una viuda en ese lugar yo le he ordenado que te dé de comer. Nuevamente Dios vuelve a ocupar lugares para que Elías pueda seguir siendo bendecido. El lugar correcto. El lugar correcto ya no era el arroyo. El lugar correcto ya no era la iglesia que tanto extrañas. El lugar correcto ya no era la bendición y la provisión que tenías hace 3 años. El lugar correcto ya no es el mismo nivel de espiritualidad que tenías hace algún tiempo. Porque algunos seguimos viviendo en el arroyo y el arroyo ya está seco. Y algunos dejamos de escuchar la voz de Dios para pasar a un tiempo nuevo. Dios trae provisión en lugares correctos. Y Dios cesa la provisión cuando tú no estás en el lugar correcto, cuando estuviste en el lugar correcto, pero te aferras a seguir viviendo en el pasado, en la historia, en los sueños, en lo que Dios te dio, en cómo Dios te proveyó, en cómo Dios te levantó. Pero el arroyo se ha secado. Tu vida se ha secado, tu ministerio se ha secado, las ganas de servir se han secado, el negocio ha empezado a padecer un poco porque el arroyo está seco. Mas ahora Dios te dice: yo voy a bendecirte, yo voy a enviar provisión sobrenatural, pero necesitas mover tu mente, tu corazón del estado en donde hoy te encuentras, que es un estado de sequía, que es un estado de necesidad nuevamente, y que no te has dado cuenta que sigues ahí pensando que Dios seguirá enviando provisión ahí, y no te has dado cuenta que Dios movió la bendición a otro lado. Dígale a la persona que está a su lado: Dios movió la provisión a otro lado. Discierne el lugar de bendición para tu vida. Porque ahora Elías, el arroyo se secó, y ahora le dice: ahora voy a utilizar a otra persona. Muchos de nosotros estamos atorados en el mismo ministerio. Estamos atorados con las mismas ideas. Estamos atorados con los mismos barriles o odres viejos. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dios quiere hacer algo nuevo en tu corazón. Dios quiere hacer algo nuevo en tu familia. Dios quiere hacer algo nuevo en tu negocio. Pero tienes que moverte y escuchar la voz de Dios para que la provisión sobrenatural de Dios en el lugar correcto siga fluyendo.
Ahora Dios le dice a Elías: voy a utilizar a esta mujer. Imagínense lo increíble y lo creativo que es Dios. Porque en la primera fase lo que Dios utilizó fueron aves de los cielos para alimentar a Elías. Pero en la segunda fase Dios le dice: ahora no necesito a las aves, ahora voy a utilizar a una viuda que no tenga nada para que te bendiga y para que te dé de comer. Hay ocasiones que nosotros buscamos la provisión sobrenatural de Dios en los lugares incorrectos. Pensamos que la provisión de Dios viene en el amigo o en el hermano que le fue bien, en el primo que tiene las camionetas afuera, en el negocio que está fructífero, y peguémonos de ahí porque de ahí va a salir, en el negocio de aseguranza, en el negocio de esto, en el negocio de esto, porque pensamos que de ahí está el dinero, que ahí está la provisión de Dios. Pero Dios utiliza y se mueve de diferentes maneras, y su provisión se mueve de diferentes maneras. Y una de esas maneras es que hoy cambió las aves por una mujer viuda, por una mujer que no tenía nada, por una mujer que nadie daba nada, por una mujer que también estaba pasando necesidad, y le dice: ahora esa mujer te va a bendecir y te va a proveer. Esas locuras que hace Dios solamente con sus hijos, esas locuras donde te dice no hay nada. Cuando hace algunos años, cuando empezaba siendo electricista, ganaba cierta cantidad en una compañía, y de repente llegó un tipo que se emborrachaba cada fin de semana, que no tenía trabajo, era electricista y andaba buscando otro electricista, y me dice: ¿qué tal si te vienes conmigo? Su nombre se llama Jimmy. Y le digo: pues déjame orar, déjame pensar, déjame pedirle a Dios a ver qué Dios me dice, si tengo que moverme o no tengo que moverme. Hablé con mi papá, hablé con mi familia, y le digo: hay esta oportunidad, me dan $2 más, son muy buenos, pero no sé, porque el tipo no tiene compañía, no tiene negocio, no tiene nada. Yo estaba acostumbrado a recibir de parte de las aves, y ahora había que ir con la viuda de Sarepta, había que ir a donde no conocías, a algo que nadie daba nada. De repente sentí de parte de Dios, dije: sí, vamos. Oré y le pedí a Dios. Mi papá me dijo: aviéntate, porque el que no se arriesga no gana. Entré a esa compañía, empezamos a trabajar, éramos solamente él y yo. Fundamos una compañía y terminamos siendo 20 electricistas con más de $1 millón anuales vendiendo. Es una historia rápida, pero sufrimos mucho. Pero Dios movió las aves por una viuda, por alguien que no daba nadie, nada daba nadie por esa persona. Hay ocasiones que Dios te va a mover, su provisión la va a mover a algo que quizás tú dices: no, aquí no va a pegar. Pero créeme que si tú escuchas la voz de Dios, va a pegar, porque el que está contigo es más grande que el que está en este mundo. No le tengas miedo a ese nuevo negocio, hombres de negocio, no le tengas miedo a ese nuevo negocio, porque si Dios está contigo, Él va contigo. Porque si Dios va a utilizar a una persona, utilizará a otra persona para seguir bendiciéndote y dando una provisión sobrenatural sobre tu vida. Porque si Dios lo ha hecho una vez, lo seguirá haciendo contigo, porque Él lo ha prometido. Tienes que estar en el lugar correcto. Sabes que el favor de Dios va contigo a donde quiera que tú vayas. Hace como un año, otro de los muchachos empecé, estas son mis historias, ¿verdad?, que ya se las conocen, pero hace como un año y medio comencé una compañía nueva. Igual mi trabajador número uno, no teníamos trabajo y empezamos a pegar carpetas en un shop porque no había trabajo. ¿Dónde está mi trabajador que cumplió años esta semana? ¿Dónde está? Por ahí está Gadiel. Alejandro, levántese. Si lo ven, allá está atrás el greñudo. Lo agarré de 19 años porque no necesitaba tanto, y dije: este no requiere 17 años. 17 años. Y sabe, dice por ahí que para construir algo, alguien tiene que creer en ti. Él creyó en mí. Tenía 17 años y le dije: vamos a hacer una compañía. Y me dice: yo te ayudo. Bueno, tenía 17 años, no tenía necesidad, no tenía novia, no tenía carro, no tenía nada. Y dijo: yo te creo. Y comenzamos. Y de repente llegó otro muchacho, y lo primero que preguntó, no me lo preguntó a mí, pero se lo preguntó a otro muchacho que trabaja con nosotros: oye, ¿el trabajo ahí es seguro?
sentado enfrente. Y dijo, ¿será que sí me van a dar las 40 horas? Porque se ve como que no hay mucho trabajo ahí en esa compañía. La provisión de Dios va contigo, porque hasta el día de hoy no se ha quedado una sola hora en 1 año y medio sin trabajo. La provisión sobrenatural de Dios va contigo, porque cuando tú le crees a Dios, Dios empieza a abrir las puertas de los cielos. Cuando estás en el lugar correcto, Dios va a utilizar lo que tenga que utilizar para bendecir tu vida. Dios va a utilizar a quien tenga que utilizar para bendecir a tu vida. Dios va a mover cielo y tierra para bendecir y abrir las ventanas de los cielos. Todo dependió de que Elías se quedara en el lugar correcto y estar atento a la voz de Dios. Dios no te pidió que me des, le puse aquí, solo quiero que me pongas donde hay. La provisión sobrenatural de Dios está sujeta a encontrar el lugar correcto. El lugar correcto, el lugar correcto. Y la pregunta es, ¿estás en el lugar correcto o tienes miedo de salir del lugar correcto? ¿O has sido alimentado por las aves de los cielos y tienes miedo porque lo que se ve enfrente no se ve tan bien como lo que había recibido? ¿Sabe que Abraham, cuando iba al sacrificio a Isaac, estaba allá arriba y no había cordero, no había qué iban a sacrificar? No había nada. Todo comienza con nada. Diga conmigo, todo comienza con nada. Porque no había nada. Abraham escuchó la voz de Dios nuevamente, como Elías escuchó la voz y le dice, ve y hay que hacer este sacrificio, lleva a tu hijo. Fue a la cima, llevando allá. Isaac le preguntó, oye papá, ¿y dónde está el cordero? Porque no veo nada, no hay nada. Lo sobrenatural de Dios empieza con nada. Lo sobrenatural de Dios comienza cuando no tienes nada, cuando no ves nada, cuando no ves que hay un futuro. Ahí está lo sobrenatural de Dios, la provisión de Dios. Abraham volteó y le dijo a Isaac, no te preocupes, Jehová Jireh. Diga conmigo, Jehová Jireh. ¿Y sabe qué quiere decir Jehová Jireh? Quiere decir Jehová proveerá. No te preocupes, Jehová proveerá. Le dijo, Él es nuestro proveedor. Lo sobrenatural de Dios comienza con la provisión de Dios. Y Abraham le dijo, no te preocupes, Isaac, que Jehová va a proveer. Él es nuestro Jireh. Cuando te muevas a algún lado, dile, Él es nuestro Jireh. Que tus hijos sepan que Él es nuestro Jireh, que Jehová es nuestro proveedor. Que aunque vengan situaciones difíciles a tu vida, a tu economía, a tu corazón, a tu mente, a tu familia, Él va a proveer porque Él lo ha prometido. Y si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir en tu vida. Y tienes que creerlo, todo comienza con nada. Amén. Jehová proveerá. Salomón dijo en 2 de Crónicas capítulo 7, el verso 12. Dice, el Señor se le apareció una noche y le dijo, he escuchado tu oración y he escogido, diga conmigo, este lugar. Ahí es donde Dios está también específicamente con los lugares, como templo para que me ofrezcan sacrificios. Y escuche bien, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o para cuando venga una pandemia, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe plagas sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me buscan y abandonan sus malas conductas, que dice, yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Pero escuche bien esta promesa de parte de Dios para la provisión sobrenatural de Dios. Aunque Él cierre los cielos para los demás, el verso 15 dice, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Y desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para que mi nombre esté en él para siempre, y mis ojos y mi corazón siempre estén ahí. Su palabra dice que aunque Él mismo cierre los cielos para muchos, los cielos se van a abrir para aquellos que realmente crean en su palabra. Que aunque las dificultades vengan para otros, la bendición y los cielos seguirán abiertos para aquellos que creen en lo sobrenatural, en la provisión sobrenatural de parte de Dios. Salomón había edificado el templo y Salomón había dedicado el templo, pero ahora Dios dijo, yo quiero este templo como un lugar único donde se adore y se glorifique mi nombre. Es por eso que es importante que los lugares sean correctos para que la presencia y la provisión de Dios puedan fluir. En Éxodo 32:21 Dios le dice a Moisés y le habla y le dice,
tú vas a estar sobre la peña. ¿Se acuerda de ese pasaje donde está Moisés y le dice: quédate aquí, quieres ver mi presencia, quédate acá? Dios es muy específico en el Antiguo Testamento con lugares únicos, lugares específicos. La geografía de Dios se conecta con tu vida cuando tú escuchas la voz de Dios y le dice: por ahí no camines, en ese negocio no, en esa iglesia no, en ese ministerio no, en ese lugar no, en ese restaurante no, con esa persona no. Cuando estás geográficamente conectado con Dios, ¿se acuerdan que hablamos del discernimiento? Hablamos de ese discernimiento que Dios te dice: por ahí no firmes ese contrato, por ahí no es. Cuando tú estás en las coordenadas y en el lugar correcto de Dios, la provisión sobrenatural de Dios viene a tu vida. Amén. Número 2, protección. Diga conmigo: protección sobrenatural. Protección sobrenatural. Estar en el lugar correcto trae protección sobrenatural. Aquí hay algo muy interesante. Porque un lugar equivocado es cualquier lugar donde sabes que estás en peligro. La protección de Dios se va de nuestra vida cuando estamos en lugares incorrectos. Uno dice: no, es que Dios está en todo lugar. Sí, está en todo lugar. Pero hay una protección especial y una protección sobrenatural sobre aquellos que están en el lugar correcto. Hay un lugar correcto para cada uno de nosotros. ¿Cómo se lo ilustro? Adán y Eva estaban en el lugar. Dios les había creado un lugar, un huerto, un lugar especial, y había una protección sobrenatural sobre la vida de ellos. El único detalle que si usted se pone a pensar y usted medita un poco en el Génesis, se va a dar cuenta que decía: si Dios tenía una protección sobrenatural sobre ellos, ¿en qué momento Eva se iba a platicar con Satanás? ¿En qué momento sucedía que la protección de Dios no estaba sobre la vida de Eva? Acá hay algo muy interesante. Satanás se acercaba a Eva cuando ella se ausentaba de la presencia de Dios. Se lo leo nuevamente. Satanás se acercaba a Eva cuando ella se ausentaba de la presencia de Dios. Esto quiere decir que cuando tú te ausentas de la presencia de Dios, es un blanco perfecto para ser atacado por pensamientos suicidas, por esos pensamientos de baja autoestima. Cuando te alejas de la presencia de Dios, la protección sobrenatural de Dios se va de tu vida. Se le fue a Eva. Dice la palabra que Adán y Eva caminaban en el huerto y disfrutaban y platicaban y tenían ese regalo de ser protegidos por la presencia de Dios. Cuando estás lejos de la presencia de Dios, el enemigo comienza a llenar tu vida con pensamientos, con duda, con temor, con angustia, con ideas incorrectas que atentan contra tu vida y contra tu espíritu. El lugar correcto trae protección sobrenatural. Si estás en el lugar incorrecto, estás desprotegido. Si estás en el lugar equivocado, estás desprotegido. Si estás fuera de la presencia de Dios, estás desprotegido. Escuche bien lo que le pasaba a Pedro, ¿no? Pedro era un hombre increíble de parte de Dios. Cuando estaba con Jesús, Pedro era un personaje completamente diferente. Era un hombre atrevido, era un hombre fuerte, era un hombre de fe. Pero solamente el estar lejos de Jesús le provocó algo. En Juan capítulo 18, verso 17, dice: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Le preguntó la portera. ¿Qué dijo Pedro? No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardas estaban al pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. Mi pregunta acá era: ¿dónde estaba ese Pedro que perdió la protección estando con Jesús? Porque se dio cuenta que su protección, su refugio estaba donde Jesús estaba. Pero cuando Jesús no estaba con él, Pedro se transformó en otra persona. Perdió la protección, se sintió desprotegido, sintió que Jesús no estaba con él, y entonces empezó su humanidad a trabajar en él. 3 veces negó a Jesús. Muchos de nosotros
preguntamos: ¿a dónde se fue aquella mujer valiente? ¿A dónde se fue aquella mujer atrevida? ¿Dónde se fue aquella mujer apasionada, trabajadora? ¿A dónde se fue ese hombre que era una inspiración para muchos? ¿A dónde se fue aquel joven que daba todo por seguir a Jesús? La respuesta es muy simple: se alejó de la protección sobrenatural de Dios. Se alejó del lugar que tenía que estar. Se alejó de la presencia de Dios, que era el único que lo protegía. ¿Sabe qué es lo que nos protege de muchas situaciones en nuestra vida? La presencia de Dios. Cuando tú empiezas a alejarte de la presencia de Dios, empiezas a cometer errores. Cuando tú empiezas a alejarte de la presencia de Dios, hay cosas que tú veías mal que ahora ves bien. Hay cosas que para ti estaban mal y que eran normales, que dejan de ser normales. Cuando te alejas de la presencia de Dios, la protección de tu alma, la protección de tu espíritu, la protección empieza a ser el blanco perfecto para el enemigo. Por eso estar en el lugar correcto trae una protección sobrenatural. Número 1, trae una provisión sobrenatural. Número 2, trae una protección sobrenatural sobre tu vida. Entre más tiempo pases en la presencia de Dios, pasemos en la presencia de Dios, su protección estará sobre nosotros, guiándonos, cuidándonos, haciéndonos saber qué debemos hacer, qué debemos decir, dónde debemos estar. La protección es el refugio donde cada uno de nosotros tiene que estar, porque hay protección en su presencia. No te alejes demasiado. No te alejes demasiado de la presencia de Dios. Porque cuando te alejas de la presencia de Dios, te pasará lo mismo que le pasó a Eva. Empezarás a perder y empezarás a platicar con Satanás. Hoy se oye así medio feo, ¿no? Como Satanás. Pero lejos de la presencia de Dios es lo que sucede. Cuando nos alejamos de su presencia, empezamos a perdernos. Número 3. Diga conmigo: progreso sobrenatural. ¿A alguien le gusta progresar? Para progresar tenemos que estar en el lugar correcto. Para salir adelante y progresar sobrenaturalmente tenemos que estar en el lugar correcto. Como dice, voy volando en estas 4 porque quiero acabar las 4. Pero el progreso sobrenatural se cree que en la naturaleza las mamás águilas, primero cuando van a tener a las aguilitas, las águilas del América, vamos en primer lugar y vamos a ganar el campeonato. Es un paréntesis solamente para tomar aire. Dice que la mamá águila empieza a formar el nido. Ahí en lo alto empieza a formar el nido. Una vez que empieza a formar el nido, tiene a las pequeñas águilas. Y una vez que tiene a las águilas, ya que estas pequeñas, sus hijos, que empiezan a crecer un poco, aquí viene lo interesante: la misma madre se encarga de empezar a deshacer lo que ella construyó. El águila empieza a deshacer el nido. La mamá águila empieza a deshacer el nido. Aquellos que tienen 30 o 40 años viviendo con mamá, yo creo que la mamá es tiempo de que empiece a deshacer el nido. Aquellas mamás águilas, como dicen, águilas, por favor. Pero la mamá águila empieza a exponer a sus hijos. A las aguilitas las empieza a destruir el nido para que estos pequeños empiecen a tener la necesidad de crecer y de progresar naturalmente. Muchos de nosotros, dice un pensamiento: nunca volarás si te sientes muy cómodo. Nunca volarás si te sientes muy cómodo, y nunca cambiarás lo que estás dispuesto a tolerar. Si alguien quiere progresar, tiene que estar en el lugar correcto. Pero hay un progreso sobrenatural de parte de Dios que requiere de valentía. Diga conmigo: valentía. Hay un progreso de parte de Dios sobrenatural que requiere que tú hagas algo extra. Como dice, nunca vas a cambiar lo que estás dispuesto a tolerar. Si vives en la pobreza y estás a gusto, cómodo como estás, seguirás así porque estás dispuesto a tolerarlo. Pero el día que tú te levantes y que digas: Dios me dio una mentalidad para progresar sobrenaturalmente, entonces Dios empieza a abrir las ventanas de los cielos. Aquel milagro donde empieza y le dice: consíguete todas las vasijas a la mujer que estaba endeudada, que el marido la dejó endeudada.
y le dice: consíguete todas las vasijas, porque vendrá alguien que va a empezar a dar aceite, y tú no te preocupes, el aceite va a seguir fluyendo. La mujer fue, consiguió vasijas con los vecinos, sus hijos fueron y consiguieron vasijas, y empezó el milagro. Y el milagro era que cada vez que se ponía una vasija se llenaba de aceite, y pasaba otra vasija y se llenaba de aceite, y pasaba otra vasija, se llenaba de aceite, y pasaron 20, yo no sé cuántas consiguió. Pero cuando la mujer dijo: ya no tengo más vasijas, automáticamente el aceite paró de salir, el milagro terminó. Cuando tú y yo entendemos que hay un progreso sobrenatural de parte de Dios, y cuando no estamos dispuestos a tolerar no solamente nuestra vida económica, no solamente nuestra vida como familia, sino nuestra vida espiritual, te das cuenta que si estás dispuesto o si estás tolerando en este momento la forma espiritual en la que vives, no habrá progreso sobrenatural en tu vida. Muchos de nosotros estamos bien como estamos. ¿Para qué meterle más asunto? ¿Para qué meterle más carbón? ¿Para qué meterle más situaciones a nuestra vida si como estamos bien? Hay un progreso que Dios trae sobrenaturalmente, porque cuando tú estás cómodo, el aceite cesa. Cuando tú sientes, dices: aquí estoy bien, no quiero más. ¿Para qué más? ¿Para qué ponemos más sillas? ¿Para qué buscamos otro auditorio? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué conseguimos otro trabajo? ¿Para qué conseguimos unas oficinas? ¿Para qué seguimos soñando? Dios te quiere con una mente de progreso sobrenatural en tu vida, de que todas las cosas que vengan a tu vida puedan extenderse y puedan ser de bendición para otro. Dios tiene una manera de hacer que nos desplacemos para progresar. A eso se llama incomodidad. Diga conmigo: incomodidad. Si estás incómodo espiritualmente, es tiempo de hacer algo diferente. Si estás incómodo espiritualmente, tú dices: Dios, es que ya esta manera de ir a la iglesia y solamente sentarme, necesito hacer algo distinto. Necesito que tú me envíes a un lugar distinto. Necesito que tú me muevas a un lugar distinto. Es la incomodidad que Dios está trayendo a tu vida para que puedas progresar. Y en el progreso sobrenatural de Dios, Dios te va a bendecir cuando estás en el lugar correcto. Número 4, y esta voy terminando. Diga conmigo: presencia sobrenatural. Presencia sobrenatural. Número 1, ¿qué era? Provisión sobrenatural. Número 2, ¿qué era? Protección sobrenatural. Número 3 era progreso sobrenatural. Y número 4 es presencia sobrenatural. Presencia sobrenatural. La colocación apropiada de estar en el lugar correcto traerá la presencia de Dios a tu vida. Sabe que cuando Dios habló con Moisés, le dijo: quiero que me hagas una tienda. Y en esta tienda, algunos nos preguntamos, los teólogos se preguntan, yo no soy teólogo, pero algunos de los teólogos se preguntan por qué Dios estaba como muy atento a cada uno de los detalles de la tienda donde iba a mostrar su presencia. Dios le dijo a Moisés: Moisés, necesito que me construyas una tienda, pero necesito que cada pieza vaya en el, diga conmigo, en el lugar correcto. Dios le decía: necesito que el arca vaya acá, necesito que las cortinas sean de este color, necesito que haya una distancia. Dios estaba dándole algunas especificaciones a Moisés y le decía: para que mi presencia baje, el lugar tiene que ser el lugar correcto. ¿Qué hizo Moisés? Siguió las indicaciones. Dios le hablaba, él construía. Dios le decía: ahí no, él movía, decía: eso no me parece bien ahí, necesitas moverlo para allá. En nuestra vida, creo que muchos de nosotros a veces perdemos la voz de Dios y las instrucciones de Dios, porque a veces Dios nos dice: por ahí no es. Pero nosotros le entramos. No, ¿cómo que no, Señor? Yo siento de parte de Dios que sí. Yo siento que es la mujer de mis sueños. Ahí va. ¿Les ha pasado que cuando usted no quiere hacer algo, pide 7 confirmaciones de parte de Dios? Dios, mañana si el sol sale, entonces es que sí voy a ir a evangelizar. Salió el sol el día de mañana y dice: Señor, pero si es que está lloviendo y llueve. Pide 7 diferentes señales de parte de Dios para que te haga lo que Dios te está mandando a hacer. Uy, no, pero cuando es lo que quieres hacer, Dios: Señor, una sola me basta.
que el pastor hable algo acerca de la Biblia el día de hoy y yo sé que es de Dios. Yo sé que esa mujer es mía. Como decía un amigo, el alma para Cristo y el cuerpo para mí. Presencia sobrenatural. Dios le dijo a Moisés, esto es lo que quiera. Éxodo 40, el verso 34. Cuando tú haces lo correcto delante de Dios, cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú sabes que Dios te está guiando, entonces sucede lo que sucedió acá. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Y qué dice? Y la gloria, diga conmigo, y la gloria, dígalo fuerte, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Una vez más dice, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Dios no llenó el lugar hasta que el lugar estaba con las cosas correctas que tenía que tener. Hasta que Moisés escuchó y dijo, lo quiero de este color, lo quiero acá, lo quiero a cierta distancia, este es el lugar. Entonces cuando todo esté en orden, sabe que Dios no puede actuar en el desorden. La presencia de Dios no está en el desorden. La presencia de Dios se mueve en el orden. Para aquellos desordenados, uno entra a veces a la casa y patea al perro, patea la bicicleta, patea esto, y la presencia de Dios no está ahí. Así es que mañana a empezar a escombrar. Éxodo 40 dice, una nube cubrió ese tabernáculo de la gloria de Jehová. La presencia de Dios está entretejida con el lugar correcto. Ahora, otro ejemplo muy bueno es Salomón, segunda de Crónicas 7:3. Y dice, al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba ¿sobre dónde? Sobre el templo, sobre un lugar. Cayeron de rodillas al piso y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su grande amor perdura para siempre. Dios siempre ocupó lugares correctos para que su gloria pudiera descender. Dios siempre dio coordenadas correctas para poder bendecir. Dios siempre dio instrucciones para que en cada una de esas instrucciones su presencia pudiera proveer, pudiera proteger, pudiera progresar y para que su presencia pudiera descender. En nuestra vida, muchas de las ocasiones la presencia de Dios no baja a que cree que se deba, a que no seguimos las instrucciones de parte de Dios, a que muchos de nosotros estamos en el lugar incorrecto. Hechos 17 verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay es en él, es Señor del cielo y la tierra, no vive en templos construidos por hombre. Porque muchos de nosotros en el Antiguo Testamento pensamos y decimos, ok, Dios le dijo a Moisés, construye esto, quiero que lo hagas así, así. Luego le dice a Salomón, quiero que construyas esto que inició tu padre, pero quiero que lo hagas así. Pero una vez cuando Cristo viene a nacer a esta tierra, cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, entonces Hechos 17 nos dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Señor del cielo y la tierra, no vive en templos construidos por hombre. Ahora quiere decir que la presencia de Dios no se limita a un templo. Ahora quiere decir que ya no hay que construir nada para que la presencia de Dios se deposite en alguien. Porque su palabra me dice que Él habita en templos no construidos por manos. Él habita en corazones. Él habita en personas. Él habita en ti. Él habita en el lugar correcto. Ahora la presencia de Dios y la presencia sobrenatural de Dios viene en templos que son templos humanos. En ese templo que eres tú, en ese templo donde tú puedes abrir tu corazón y decirle, quiero que la presencia sobrenatural inunde mi vida. Pero hay un pequeño detalle. El pequeño detalle es que si yo le hago una pregunta y le digo que en qué se ha convertido nuestra vida y nuestros hogares, en lugares de conflicto, en lugares de pelea, en lugares de fiestas y borracheras y reuniones de amigos, en lugares de desorden, en lugares de malas palabras, ¿en qué se ha convertido nuestra vida?
¿En qué se ha convertido nuestro templo? ¿En qué se ha convertido lo que nosotros profesamos y decimos? Es que amamos a Dios y queremos su presencia sobrenatural en nuestras vidas. Dios no puede bajar y no puede habitar en un templo que está en desorden. Muchos de nosotros queremos que Dios nos use, que Dios nos lleve a situaciones diferentes, que nuestra vida sea diferente, pero no cambiamos nada. ¿En qué se ha convertido nuestro templo? ¿O en qué está convertido nuestro templo? Cada uno de nosotros tenemos que, lo que Dios le dijo a Moisés: ordena esto para que mi presencia pueda bajar ahí. Y muchos de nosotros no hemos ordenado eso, y por lo tanto no podemos disfrutar de la presencia de Dios. Algunos dicen: bueno, es que no estoy diciendo que sea perfecto. Cada uno de nosotros tenemos dificultades, luchas todos los días, batallamos con situaciones. Pero si en realidad tú quieres sentir la presencia de Dios sobrenatural en tu vida, hay que empezar a ordenar. Hay que empezar a acomodar lo que Dios nos dice. Que el lugar correcto, tú tienes el lugar correcto, que es tu corazón. Y ese lugar tiene que empezar a ordenarse. Hace poco pensaba en esto y pensaba en mi hogar. Y decía: ¿qué hay en mi hogar? ¿Qué hay en mi casa? Porque mi casa es un lugar donde la presencia de Dios puede bajar también. Pero ¿qué hay en mi casa? Yo no sé, a lo mejor dice: yo no tengo una casa, vivo en un cuarto. Pero ¿qué hay ahí? Es un lugar apropiado para que tú puedas encontrarte con Dios, para que la presencia de Dios baje ahí. ¿En qué nos hemos convertido? Queremos más de Dios, pero no queremos ordenar ciertas cosas de nuestra vida, de nuestra forma de hablar, de las situaciones que pasamos. Es por eso que la presencia de Dios nos deja sentir en nosotros, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras oficinas, donde quiera que vayamos. Porque tú eres el templo de Dios, tú eres el lugar correcto. Y alguien me pregunta: ¿cómo puedo descubrir el lugar correcto? ¿Cómo puedo saber que estoy agradando a Dios? ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo en un momento se dio cuenta que su vida estaba desordenada. El hijo pródigo en algún momento dijo: híjole, como que por acá no es. El hijo pródigo dijo: ay, creo que mi casa está como medio desordenada, mi corazón está como desordenado. Y en Lucas capítulo 15, el verso 16, dice: tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo se dio cuenta que para tener la presencia sobrenatural de Dios tenía que ir a un lugar y tenía que reconocer que lo que había hecho o la situación en la que estaba no era la mejor. Estar en el lugar correcto y en el corazón correcto con Dios. Muchos de nosotros necesitamos reconocer y decirle: Dios, no estoy en la situación correcta, no estoy en el lugar correcto en este momento. Ayúdame a salir de eso. Ayúdame a ordenar un poco para que tu presencia pueda bajar a mi vida. Ayúdame un poco, porque cada uno de nosotros nos convertimos en un lugar de su presencia. Tú eres el lugar de la presencia de Dios. Yo soy el lugar de la presencia de Dios. Cuando alguien viene a tu vida, cuando alguien se contacta contigo, cuando alguien habla contigo, cuando alguien tiene una amistad contigo, ellos tienen que saber y sentir que hay algo diferente contigo, que la presencia de Dios camina contigo, que hay algo sobrenatural que cubre tu vida. Pero muchos de nosotros nos hablan, nos dicen, nos hacen soñar, pensar, pero no sienten nada de parte de nosotros. Hasta en los momentos más difíciles y en las situaciones más complicadas de tu vida, cuando tú le dices a Dios: permíteme ser también ese lugar que porte tu presencia, y Dios te empieza a usar. Y Dios empieza a usar tu vida, tu mente, tu corazón, tus recursos para ser portador de la presencia de Dios.
El lugar correcto es decirle: Dios, aquí está mi vida, necesito tu presencia sobrenatural, necesito tu protección sobrenatural, necesito tu progreso sobrenatural, necesito tu provisión sobrenatural. Pero para que todo eso suceda, tenemos que estar en el lugar correcto. ¿Quieres ponerte de pie esta mañana tarde? ¿Cómo descubrir el lugar correcto?